Saludos a todo el mundo, soy Danscat de la bienvenida al segundo episodio de Isla Alta. Le subo un poquito el vídeo a la cámara, aunque voy con un poquito de lag, como podéis ver. Sigo con mi calva quemada, me echa un poquito de crema. Y bueno, no tengo el... Se me ha olvidado poner otra vez los módulos, los add-ons. Bueno, ya lo haré. He borrado toda la carpeta que tenía de opciones, bueno, de... más de que opciones de configuración en mis documentos. As long as there's a drink in my hand, I'm in the right place. I don't remember seeing this in the travel brochure. Are you certain it's part of the tour? Looks quite dull to me. Madre mía, cómo van. ¿Qué estaba diciendo yo? Así que he eliminado toda la carpeta de add-ons y demás, que es donde hay que poner la traducción del Elder Scrolls. Y lo he iniciado en inglés, lo he iniciado luego en español desde el launcher. Y entiendo que hay cosas que no están traducidas del todo, porque por el Volcanic Bend sigue estando en inglés. Y me imagino que el texto que hemos visto antes, pues pasaría lo mismo. Lo cual me parece un poco decepcionante, la verdad. O sea, sé que estos juegos tienen mucho texto, pero si has dicho que vas a sacar una traducción completa a un idioma, es porque estás seguro de que vas a poder tenerlo todo, ¿sabéis? Es porque llevas tiempo trabajando en ello, tienes un equipo de traductores, tienes gente a la que estás pagando y has tenido tiempo para hacerlo, ¿sabes? No sé. Me parece un poco cagada por parte de Zenimax. De todas formas, no lo he revisado en los foros, pero lo pondré solamente en los foros. Haré una pregunta en los foros en español y demás. Ya veis que es una tontería, es un párrafo de mierda. Me da igual, pero es que las cosas, si dices que las haces bien, ¿no? O sea, entiendo yo que muchas gracias por traducir todo lo que has traducido. Pero vamos a ver, que para no tener el juego traducido al 100% utilizo la de Cervantes, ¿sabes? Pues podemos seguir como estamos hasta ahora. Vale, vamos a ir por aquí. Llegará un momento en el que me pondré a explorar el mapa. Algo que me gusta mucho de los juegos de este juego en concreto, de los Elder Scrolls en general y de Elder Scrolls Online en particular, porque es muy Elder Scrolls y es muy diferente a otros juegos online, es el sistema de exploración. Me explico. Según vamos avanzando por el mapa, vamos a ir descubriendo diferentes zonas. Antes cuando estábamos por aquí hemos visto una calavera, por aquí hay otra calavera, ¿no? Son bosses, hay cuevas, hay cositas, ¿no? Cosas que para un solo jugador puedes ir a explorar, hacerla, tiene su pequeña historia, sus misiones secundarias y te recompensan con una buena parte de experiencia. Te dan un tanto por ciento de tu experiencia, de lo que te queda de nivel, te lo van a dar. Entiendo que es aquí o es más adelante. No, es aquí. Y es una exploración muy que a mí me gusta mucho. Es muy el de Scrolls, es muy Oblivion. Yo empecé a jugar en Oblivion, luego en Skyrim. Y he sentido que esa exploración está plasmada en este juego. No es tan individual como esos Elder Scrolls, porque son juegos de un solo jugador y se nota mucho cuando estás en un juego online donde todos los jugadores son protagonistas. Por muy bien que lo hagas, siempre se va a notar. Siempre se va a notar que no es la experiencia single player, ¿no? Que tiene un Elder Scrolls como Oblivion o Skyrim o el Elder Scrolls 6 cuando lo hagan. Pero dentro de lo que cabe lo han hecho muy bien y me gusta mucho. Y muchas veces me pierdo por el mundo explorando esos puntos de interés. Hay misiones secundarias, hay bosses y eso. You don't look like a salvager. Come to join up with those so-called knights who've been hanging around, did you? Bah, I'd rather go hungry than swear myself to the likes of them. Hay 3 barcos que no llegaron a Bahía de Gonfalon. ¿Has visto algo? Haven't seen anything sail by in the lock recently, and no new wreckage washed up today. But I've been keeping my head down. Those robber knights have been chasing off salvagers who won't promise to help them. Qué raro se me hace, es que este NPC tiene una cara que me recuerda mucho a una amiga que conozco, una persona que conozco que es mi amiga,
Pero es que tiene una voz mucho más dulce. Mi amiga es como una voz muy grave la que tiene esta mujer, este NPC. They were recruiting, or at least offering the Comparada chance a la to earn suya, a no digo que reward. tenga voz de hombre. They wanted people ready to haul in whatever came ashore. Pero se me hace muy raro porque te juro que es Several muy salvagers parecida. went with them. I wouldn't though. Sin What la I cicatriz, find claro. is mine. ¿Dónde se van los caballos y los demás rescatistas? To a cave just down the beach. But I'd avoid it if I were you. Old Charbel nearly lost his head snooping around there. I don't know if they found what they were looking for, but I think they left a few nights behind to watch the shallows. Va a ser la cueva que hemos pasado por aquí. Obviamente. Lo que no me gusta de este juego, sinceramente, y escuché hace unos años que iban a hacer un reward completo al combate y demás, es el combate en sí. Me gusta mucho la idea de las skills por arma y por clase, que eso no lo he explicado, pero bueno. Básicamente, cada arma que utilicemos, que es una mano y escudo, o armas a dos manos, o armas ligeras en cada mano, o bastón de fuego, bastón de destrucción que diga, bastón de recuperación y arco, creo que son todas las armas que hay, cada una tiene sus habilidades activas y sus pasivas, ¿vale? Entonces, luego tienes el cambio de arma que te permite pues llevar dos tipos de armas diferentes o el mismo tipo de arma pero con diferentes set de habilidades. Digamos que la combinación está muy bien. Lo que no me gusta es el sistema de combate en sí, y me explico. El combate llega un momento en el que es ataque fuerte para recuperar estamina o magia y gastar habilidades. Y otra vez igual. Y otra vez igual. Y no sé, creo que se podría hacer mucho mejor. La verdad. Pero bueno, es que el combate siempre ha sido lo que menos me ha gustado de los Elder Scrolls, la verdad. En este está muy bien el arco. El sistema que tiene arco me gustaría que sea igual o lo mejor en Elder Scrolls 6. Caballero Ondris. En los próximos días varios barcos resultarán dañados al acercarse a Isla Alta. Esperamos que los restos se vean arrastrados hasta el lago de Abain, sí, la costa noroeste de la Isla Alta o a la costa sudeste de Armenos. Captura a los supervivientes de estos barcos y tráemelos. Reúne a todos los reclutas que sean fiables y asegúrate de que estén en sus puestos cuando los supervivientes lleguen a tierra. Ahuyenta a los rescatistas que se niegan a ayudarnos. Es posible que los nuevos reclutas duden en dar con los sobrevivientes de un naufragio. Recuérdales que la recompensa que se les ofrece es un lugar en la orden de los ascendentes. Como caballeros del pueblo, nunca más se volverán a pasar hambre. El gran maestro ascendente. Ok. Pues bueno. No hemos descubierto nada que no hubiéramos supuesto ya con la información que teníamos, ¿no? Yo he venido por aquí, ¿no? Vaya hostia, la pega el otro. Vale, pues volvamos. Lo que habíamos supuesto, la orden de los ascendentes habían raptado los tres barcos. Lo único que hemos descubierto es que han creado ellos la tormenta, pero vamos, blanco y en botella leche. Bueno, blanco en botella puede ser más cosas, ¿no? Pero me entendéis. Y no lo digo con mal pensamiento, pues hay muchos líquidos que son blancos. Bueno, tampoco hay muchos, ¿no? Pero bueno, me entendéis. Que estaba claro, vaya. Y yo he dado una vuelta muy tonta, ¿no?
Ah, mira, ya que estamos, vamos a pillar el... ¿cómo se llama? Fragmento del cielo. Claro, Sky Fragment, fragmento del cielo. Voy a cambiarme de montura porque es que está... Bueno, no está mal, pero es que me gusta mucho el leopardo o el... ¿Dónde está? El senche este. Que es mi favorita. Mírale. Se supone que tengo mascotas nuevas, pero... Es que esto nunca lo he utilizado. Creo que era un gato. Qué coraje me dan que te desmonten de la... Fíjate que igual no era aquí, que tenía la otra... Míralo. Es fuera, en serio. Tenía la otra marcada, la otra misión, de los campos de batalla. Sí, va a ser aquí fuera. Good. You found my field office. I thought I'd keep an eye on the lock while awaiting your report. My own investigations have turned up little about our missing ships. Tell me, did you uncover anything useful? Did the lighthouse keepers spot them? Cuando los caballeros rebeldes apagaron la luz del faro, el posadero divisó 3 barcos juntos, justo antes de la tormenta. Darken the beacon? The locals revere that light. Who would dare offend Kinrith in such a way? Something is indeed wrong here. At least our missing ships reached these waters, but this storm worries me. Tell me more about the rogue knights. Se los conoce como la Orden de los Ascendentes y los clientes de la posada dicen que han estado saltando las caravanas en el interior The de la isla. Ascendant Order? Here? I heard rumors of knights troubling folk outside of town, but I had no idea they were the culprits. I've had dealings with the Order before. This doesn't bode well. Tell me, did you learn anything at the Shallows? Un tal gran maestro ascendente reclutó a rescatistas para capturar a los supervivientes de los naufragios. It seems the Ascendant Order knew the ships would be wrecked, and they helped make sure by extinguishing the lighthouse beacon. They knew my cargo was coming to High Isle. This means the Fighters Guild and Mages Guild delegates are in danger too. Un momento, ¿qué tiene que ver el cargamento desaparecido con los delegados? Ah, you caught that, did you? My missing cargo is more delegates for the conference. Perhaps the most important ones. But I need you to check on the guild delegates right now. They went to visit a druid named Ravana. Her hut lies to the west. Vale, ¿qué me puedes contar de esta orden de los ascendentes? The Ascendant Order models itself after other knightly orders, but they're nothing but terrorists. They claim to stand against those who would subjugate the nations of Tamriel under Imperial rule, but I suspect they plan to take power for themselves. Como casi todos, ¿supone alguna amenaza grave? They are well funded and have a strong presence on the mainland. They proclaim a powerful message about greedy rulers and costly wars, but it's mostly rhetoric. Not that the common folk see that. Our conference makes a tempting target, I'm sure. Vale, háblame de los representantes del gremio. Valencia of the Mages Guild is a dear friend. We shared a few adventures when she was starting out, and I called upon her when I needed help with a conference. She enchanted the invitation medallions the delegates require to attend the conference. ¿Y del gremio de los luchadores? I only met Guild General Quentin when he arrived. He seems to have a good head on his shoulders, but the war has cost him dearly. He lost his wife in a raid. I understand why the Fighters Guild chose to send him to the conference.
Vale, ¿quién es el druida a quien han ido a visitar los Her representantes? name is Ravana. She's something of a local apothecary. She uses her skill with herbs and healing to help the folk of High Isle. With the conference delayed, Valencia was curious about druidic magic, so off she went. Quentin decided to tag along. Vale. Vamos para allá. Siempre que las tres facciones hay algo para intentar que se alíen o lo que sea, siempre hay que meter por medio al gremio de luchadores y de los magos. O sea, es que en la historia principal era así, tal cual. Necesitabas el apoyo de los dos gremios para conseguir que se sienten, bueno, eso y muchas otras cosas, que se sienten a negociar. La verdad es que la historia principal la dejé casi al final seguro. Estamos ya en la ciudad esta de Molajual y demás. Déjame adivinar, aquí no ha venido nadie. Greetings, traveler. Is there something I can do for you? Do you Pues need como a brillas, poultice te voy a or quitar. Ah, perhaps no, an que herbal también. tea? Te voy a poner yo por medio de la luz, a ver si te da menos. Greetings, traveler. Is there something I can do for you? Do you need a poultice or perhaps an herbal tea? Estoy buscando a la maestra del gremio Valesea, y el general del gremio Quentin. Ah, yes. The curious mage and the stern warrior. They stopped by. When I mentioned that rogue knights had been making the countryside dangerous, they decided to investigate. I told them where I'd last seen the knights, and they set out at once. ¿A dónde los has A enviado? clearing to the southwest. I'll mark the spot on your map. I saw a band of the knights gathering there the last Qué time I went detalle, out ¿eh? to Te gather saca el mapa, herbs. ¿se ha visto que es un They mapa? forced me to retreat without them. I warned Valencia and Quentin it might Me be está chocando dangerous. mucho que su armadura no ha cargado del todo. O sea, es como muy rara. Las hojas estas no han cargado, se le ve el ombligo. Hay muchos druidas en Isla Alta. Oh, you'll find druids throughout the Sisters Archipelago. Not too many on the mainland, though. Long ago, we druids left Tamriel and its troubles behind us. But here, our ancient ways survived. ¿Y por qué abandonaron el continente? Our forebears among the Bretons believed civilization should live alongside nature, not tame it. In the early years of the Direni hegemony, they struggled for the soul of High Rock. Cuéntame más. They lost. Driven into exile, the Druids left to seek a place where they could live according to their beliefs. Their wanderings brought them to the Sisters. The followers of the Weird remained behind. They walked a different path than the Druids. ¿Y es el Weird? The Weird are Breton witches. They follow teachings and practices that share a common ancestry with the Druids. Whereas we left the mainland, they remained behind to safeguard the forests of High Rock. ¿Alguna otra We diferencia? have more in common than we have differences. The biggest that you would notice is that the Weirds are all female, while we Druids accept all genders in our ranks. And we organize in circles of common beliefs, while the Druidas, Weird brujas, sisters form aquelarres covens. y círculos druídicos. ¿Qué es exactamente un druida? We follow the old ways. Some call us priests of Ifre, but that is only part of our truth. We are children of the land, like the Weird, guides and teachers to those who live in harmony with nature. People were not meant to bow before crowns of metal. ¿Y eso qué significa? Our people, the Breton people, went astray when they forgot the ways of nature. Stone walls and empty titles separate folk from the true way. We help them remember what their ancestors once Bueno, los knew. círculos van a ser las Some comunidades circles. druídicas. Circles are fellowships of like-minded druids. Each interprets Ifre's will differently, but druids of the same circle share common Sabiduría traditions pétrea. and goals. I belong to the Stone Lore Circle.
We seek to teach others by the example of our work. Vale, esto sí me interesa. ¿Hay algún otro círculo en el archipiélago? Yes. Travel far enough in the archipelago and you may meet druids of the Eldertide or Firesong circles. Although the Firesong rarely leave their island, and you should be wary of the Eldertide. They do not like city folk or mainlanders. Vale. Ahora, ¿me explicas por qué no te carga la, la armadura? Por favor. Ok. ¿Está muy lejos? Nah. Se han a investigar un asalto de los ascendentes estos, ¿no? Ah, pensaba que iba a ser el del gremio de luchadores, pero no. ¿Dónde vas tú? Pues aquí no hay nadie de los míos. Vaya hostia, le ha pegado ese. Ahí. Over here. I could use some help. Está apachado. You're the one Lady Arabelle spoke to at the docks, aren't you? You volunteered to help investigate the ships that failed to reach port. It's good to see a friendly face, especially after what just happened. Dime qué ha Your pasado. General Quentin accompanied me to visit Druid Ravana. When she told us about rogue knights in the area, Quentin was eager to investigate. It was the Ascendant Order. They overpowered Quentin and knocked me senseless. They captured Quentin. I don't think so. The Ascendant Order was definitely trying to take us alive. That's the only reason I had the opportunity to throw up a shroud spell and avoid being captured myself. Did you come out here to find us? La de Arabel me ha enviado para que te advierta de que la Orden de los Ascendentes tenía como objetivos a los delegados de la conferencia, como habéis podido descubrir. And Ravana told you where to find us. Good. Now, we must rescue Quentin. I may have a way to find where the Ascendant Order took him, but we should get to safety first. Meet me back at Druid Ravana's hut. Vale, ¿qué sabes tú de la Orden de los Ascendentes? Lady Arabelle and I had dealt with them on the mainland. The Order tried to stop the conference by striking at delegates before they even left Tamriel. We stopped them, but not before the previous guild delegate was killed. Then they appointed me. Vale, eso imagino que son eventos del DLC que sacaron antes de que salga este. Digamos que siempre sacan como un pequeño DLC a eso de enero, febrero o marzo, los primeros 3 meses, un DLC de contenido de lo que va a venir con la nueva trama grande, que es el DLC, la expansión de junio. Y me imagino que será esto. I came to talk to Ravana about arcane and related topics, and Quentin decided to tag along. When Ravana told us about rogue knights, I feared it might be the Ascendant Order. Quentin wanted to investigate. Turned out I was right. Vale, pues vamos para allá. Sé que me estoy dejando misiones secundarias y tal, pero en principio voy a ir a la historia principal. Le haremos alguna secundaria que encontremos y que pueda ser interesante. Lo que sí que voy a hacer son las zonas. Me explico, todos los iconos, como este de aquí, ya no salen en negro. Eso es porque no lo he hecho, no lo he completado todavía. Y hay algunas... I understand, ¿Has Valessia. venido volando? Do what you must to find your friend.
Entonces hay zonas que tienen su mini trama de 2-3 misiones secundarias, cuentan una pequeña historia y están interesantes, eso sí que lo voy a hacer. I owe you a debt of gratitude for coming to my aid. It seems once again that Lady Arabelle chose well. Now to see if I can find Guild General Quentin, and by extension, the rogue knights who carried him away. ¿Y cómo les vas a encontrar? ¿Les has robado un pelo al general y vas a hacer un seguimiento o I algo? enchanted the invitation medallions that Ah, es each verdad, delegate eso no lo carries, contaron. so I can trace my own magic to locate Quentin. Now let me see. They moved north and east, across the loch. I see a chapel, crypts, maybe abandoned? No question. Quentin is there. Si todos los delgados tienen un medallón, ¿puedes usarlos para encontrar los barcos desaparecidos? Lady Arabelle asked me to try as soon as we realized the ships were late. I wasn't able to make a connection with those medallions. Maybe they were too far away, or some other magic interfered with my scrying, but I wasn't able to detect anything. ¿Vamos directamente a esas catacumbas o pasamos por Lady Arabelle primero? No, we need to return to Lady Arabelle and share this information. Then we can mount a rescue for Guild General Quentin. I'll meet you at Lady Arabelle's little pavilion. What she calls her field office, I believe. Ok. Pues vamos allá. Por cierto, ¿no tengo yo una segunda habilidad de esto? No, tengo un punto que no me he puesto. A ver, que venía un perro o algo. Realmente no venían, podría haberlo dejado. Ni le voy a saquear, la verdad. Que tendría que leerme un poco las habilidades y ver qué hacen en general para ver qué build me hago. Me tengo que poner esta porque estas igual sí que las quiero. Esta que llevo ahora mismo no me hace especial ilusión. Pero bueno. Pero esta que es el lanzar la distancia, pues sí. Es que me parece un poco tan surrealista el estar así de repente... No, perdona. Y de repente... desaparecen todos... ¿Sabes? No sé. Cuando cambias de arma se ve como es un poco la animación del cambio de arma y tal. Pero es que esas habilidades así... No me termina a mí de convencer. Pero lanzar la distancia y luego que vengan y demás, pues sí, o cargar... Valencia apprised me of the situation. I believe I know the place where she thinks they're holding Quentin. It must be the crypts below a Bane chapel on the northern shore of the loch. Will you accompany us on this rescue mission, my dear? Por supuesto, os ayudaré a rescatar al general del gremio Quentin. Smashing. This will be like that time I pulled General Gautier out of a Reach stronghold during the border raids of 566. Now that was an adventure. Anyway, it's too bad Valencia couldn't scry the locations of the other missing delegates. ¿Te puedo preguntar por qué los delegados que están a bordo de los barcos han desaparecido? Espérate, ¿te puedo preguntar por los delegados? Ah, por los... I suppose you've earned the truth, and you certainly deserve my complete confidence. The 3 ships carried High King Emmerich, Queen Irene, and Prince Ernskar, son of Yoren the Skald King. I dare say I've misplaced the leaders of Tamriel. Y hagan los putos jefazos, no jodas. Ay, el rey supremo Emmerich es el del convenio de salto de... sí, el convenio de salto de Dada. La Gerfal... Ay, que no me acuerdo cómo se dice en inglés. La reina Irene es el alta elfa de el dominio de Azmer. Y el príncipe Inskar, hijo del rey escaldo Jorun. Jorun es el líder vikingo, el nórdico, del pacto de Ébano. Ay, hijo de la alergia y los ojos, tío, me está mal dando. Y obviamente la conferencia era para hacer una alianza. I said you deserve the truth. Lord Bacaro invited the Alliance leaders here for peace talks. He hopes to end the Three Banners War. If we find Quentin with the Ascendant Order, we may find our missing royals. Meet me at the chapel north of the loch.
We'll rendezvous at a Bane chapel on the north side of the lock. I've already sent an operative ahead to scout the area. Be prepared to defend yourself. The Ascendant Order won't give up Guild General Quentin without a fight. No voy a preguntar esto, ya os lo he dicho yo. Ay, Dios mío. O sea, yo sabía que, porque eso te lo dicen en los vídeos que han sacado de contenido, de previews y de historia y demás, ¿no? O sea, yo sabía que esto iba de que aquí en Isla Alta se iba a hacer una reunión para intentar poner fin, ¿no? a la guerra de los estandartes. Lo que no me esperaba es que empezáramos con que habían secuestrado a los líderes de las 3 facciones. Bro. ¿De verdad? Adiós, no llevo el efecto, sí. Te tienes que agachar para coger la polilla, en serio. O sea, te tienes que bajar del caballo para coger la polilla. Pues no es nada worth it. Este personaje no va a utilizar sigilo. There. No. It's open. Got any more locks you need picked? How about you, Valencia? I think not, thank you. Now's not the time, Jakan. Let's see what awaits us down in the crypts. LOL. ¿Puedes soltar una frase de ligar más obscena y más clásica y machista, a su vez, que esa? ¿Más pícaro? O sea, es imposible. Joder. I can't pinpoint the exact location of Quentin's medallion. He could be anywhere in here. I'll scout ahead. Maybe someone should watch the door in case anyone follows us. I'll keep watch. Be careful. Aw, I knew you cared. Quentin is our priority, but keep your eyes open. Who knows what the Ascendant Order left lying Se va a pasar por delante de ellos y no pasa nada, ¿sabes? Let's take a look. Dame un segundo, que sube de nivel. Espérate. No tengo para esto. Pero para cuchilla baja sí. ¿Qué hace cuchilla baja, por cierto? ¿Sangrado? ¿Puede ser? O un slow, puede que sea un slow de nada. Ah, no, reduce el daño infligido durante 12 segundos. Pues no está mal. Esto es mejor que lo que llevo. Proclamación de los ascendentes. Espérate. Ascendant Order propaganda. Don't be taken in. They are not as benevolent as they want you to think. No Me ponen sign of oculto. Quentin yet, though. We should keep going. Ay, no jodas que se pierde. Ay, dime que lo tengo aquí para leer. No me fastidies.
No. Me cago en todo. Voy a leerlo, gente. Qué mal. Me he puesto en oculto, pero digo, a lo mejor tardo lo suficiente como para que salga un enemigo, me ataca y me interrumpe. Buah. O sea, no me lo esperaba. Según las instrucciones del Gran Maestro Ascendente, se incluye un recuento de los prisioneros que tenemos custodiados. Kalin, capitana del punta de lanza. Tetsuzo. Suzuzo. Supongo que sería Suzo. Capitán de la perdición de los Kamal. Zaji, capitán del brinco perfecto. El brinco perfecto. General Quentin, delegado del gremio de luchadores. Órdenes. Preguntar a los capitanes sobre lo que sucedió a sus pasajeros cuando naufragaron. Es probable que sepan cuándo abandonaron los barcos Skyrim, Emmerich e Inskar. Las criptas que hay al sur de la Gran Cámara Funeraria valdrán como prisión provisional. Mantened vivo a los capitanes hasta que estemos seguros de que ya nos sirven. Ejecutar a todos los demás cautivos si no saben decirnos dónde están los delegados son solo riesgos para la seguridad. The Ascendant Order has the captains of our missing ships. But where are the Alliance leaders? First things first, clear the path to the South Crypts, please. We must rescue the captains and hope that Quentin is with them. A ver, los tres líderes no son aquí moco de pavos, ¿sabes? Kalin, Zaji, Zuzo. Thank the divines are all right. But where are the delegates? Apologies, my lady. We lost our charges. Zaji is not all right. Not to spoil the reunion, but we're about to get company. Jakan, free the captains. Friend, keep the Ascendant Order at bay. Buy us some time. Oh, mira. Aquí tranquilamente leyendo un WhatsApp. A ver, cuidado que devuelve la hostia. Que no se me olvide. Falta una oleada, ¿no? Siempre son tres. Pero creo que no sea un mini boss. Igual hay una más. No, siempre son tres. Collect Valencia and get the captains to safety. Siempre son tres en este juego. The Knights took Quentin away not long ago. I think they're questioning him now. Then we must hurry. Come, my friend. Cajita. Y el otro no se ha dado ni cuenta. Madre mía. A eso se le llama fallar la percepción. Down there. It's Quentin. Let's listen and try to figure out what's going on. A new age of peace is upon us. An age of free peoples, standing together, not kneeling to distant thrones. This is not your war, General. What say you? The war took everything
from me. I am with you. How can I help? The Order is trying to recruit Quentin? La We have to put a traición. stop to this. La traición. Puta. Sí que ha sido fácil convencerlo. Ni están torturando ni pollas. Además, pero si sabe que este tipo imagino que sabría que el objetivo de esta reunión era la paz. No sé, me parece una traición un poquito rara. Salvo que lo haga pase de doble agente. Mata una ratita sin querer. Muy bien, ¿no? Sí. Dar la vuelta por aquí. Y voy a subir un poquito el brillo, gente. Solo un poco. ¿Estará aquí en vídeo? Yo creo que así mejor, ¿no? Here is your chance, Quentin. Stop these fools and strike a blow for the people. Pero el mago, el que era el jefe, creo que era el otro, ¿eh? Que es el que ha salido en los trailers, además va con una armadura pesada. We can't allow the General to stop us. I'm sorry it came to that, but well fought, my friend. Let's speak outside. La maldita traición. Tío puta. I didn't expect Guild General Quentin to turn on us, and I certainly didn't desire his death. It seems sympathy for the Ascendant Order is more widespread than I knew. We must be cautious, particularly with whom we choose to trust going forward. ¿Crees que alguno de los otros puede volverse contra nosotros? Do I expect it? No. But that doesn't mean we should let our guard down. This venture wasn't a complete failure, though. We rescued the captains of our missing ships. We need to find out what happened at sea and what befell the Alliance leaders. ¿A dónde han llevado Jacan y Valesa a los capitanes? To Mandrake Manor, my home in Gonfalon Bay. Otra vez el detallito de te sacan el mapa, te lo Jacan, marcan. Valencia and I have been using my Me encanta. townhouse as a base of operations. I'm confident that it is as safe from the Ascended Order as any other location we might choose. ¿Por qué se llama Mansión Mandrágora? Oh, the name comes from a book I'm rather fond of. I bought the manor to serve as my home in retirement, and I keep a few mementos of my career there. Meet me there, my dear, and we'll see what our rescued captains have to say about all this. Ok. Vale, gente, pues voy a dejarlo aquí. Madre mía, quería llamar al vídeo el rescate, pero igual lo llamo la traición, o el rescate y la traición, algo así. No me esperaba
que fueran a convencerle tan fácilmente. No sé, según muy random. Imagino que ha pasado tiempo, le han interrogado, le han convencido, le han comido la cabeza, ¿no? Pero no sé. Ha sido como llegamos y toma, traición en la cara. Así, de jajas. Así que nada, gente, espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal, dejar comentarios y ese tipo de cosas. Si no queréis, no lo hagáis, no pasa absolutamente nada. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.